El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Hay historias de fe que no comenzaron con nosotros, pero hoy nos sostienen. Detrás de cada paso que damos hay una mano que nos acompañó, una voz que nos enseñó y una comunidad que nos modeló el amor de Dios. La palabra nos invita a reconocer ese regalo y a vivirlo con intención. Adorar a Dios de tal manera que lo que Él ha hecho no se quede en una experiencia privada, sino que se celebre y se anuncie de generación en generación. En la lección de hoy miraremos al pasado con ternura, al presente con gratitud y al futuro con esperanza, porque el legado se construye cuando la fe se comparte. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor, y hoy estaremos trabajando nuestra lección especial de nuestra 116ª Convención de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Y el tema de esta lección es legado, una invitación intencional, y esta lección fue escrita por nuestro director del Instituto Bíblico, nuestro querido hermano el reverendo Daniel Andrés Rivera Rosado, al cual le enviamos un saludo. Y el día de hoy vamos a estar trabajando el texto bíblico del Salmo 145, los versículos del 1 al 4, y el texto abrió para esta lección será el Salmo 145, versículo 4, que lee de la siguiente manera: Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Y en el día de hoy queremos cubrir 4 objetivos. Miren, son los siguientes. Primero, reflexionar sobre las influencias de fe y las personas que han sido mentores intencionales en su camino de fe. Número 2, comprender el valor intergeneracional para la colaboración entre todas las generaciones en la iglesia. Número 3, comprometerse con el legado hacia una acción práctica que fomente la unidad y el crecimiento intergeneracional en la iglesia. Y número 4, diseñar un proceso reflexivo durante y posterior a la clase para definir el legado, la tradición y la relevancia de la colaboración intergeneracional en la iglesia. Y en el día de hoy quiero compartir este vocabulario que creo que es muy bueno para la clase, ya que nos ubica en las diferentes generaciones que posiblemente la gran mayoría de ellas, excepto, todas estas incluidas, están quizá en alguna de nuestras iglesias. Y vamos a empezar por una generación que es la generación grandiosa. Y son todas aquellas personas que han nacido desde el 1901 al 1927. Y son personas que vivieron guerras mundiales y la Gran Depresión y se identifican por su sentido del deber, resiliencia y sacrificio colectivo. El segundo vocabulario es la generación silenciosa. Son aquellos que nacieron desde el 1928 al 1945 y son formados en tiempos difíciles, valoran la discreción, la estabilidad y el trabajo bien hecho sin buscar reconocimiento. Y los famosos baby boomers nacieron desde el 1946 hasta el 1964 y nacieron en un tiempo de prosperidad después de la Segunda Guerra Mundial y se definen por su compromiso laboral, ideales de progreso y estructura familiar tradicional. Y la generación X, aquellos que nacieron desde el 1965 al 1980, y esta generación crecieron con transiciones culturales y tecnológicas. Son autosuficientes, escépticos y adaptables al cambio. La generación millennials o generación Y son aquellos que han nacido en el 1981 al 1996 y están marcados por la digitalización y los cambios globales y se caracterizan por su búsqueda de propósito, flexibilidad y sentido social. La generación Z, desde 1997 al 2012, son nacidos en un mundo digital, visual y conectado y se identifican
por su creatividad, activismo y necesidad de autenticidad. La generación alfa son aquellos que han nacido entre el 2013 al 2024 y son los primeros completamente criados en la era de la inteligencia artificial. Tienden a ser autodidactas, visuales y con acceso inmediato a la información. Y la generación beta es la que está reciente. Estos son los que van a nacer o los que han nacido desde el 2025 y los que van a nacer del 2025 hasta el 2039. Así que esta es la última generación que tenemos al momento, 2025 al 2039. Y aún está en desarrollo. Esta generación crecerá inmersa en la inteligencia artificial avanzada, experiencias inmersivas y nuevos modelos educativos. Se anticipa que valorarán la adaptabilidad y la conciencia global desde una edad temprana. Pero vayamos al texto bíblico que va a ser base para esta lección y se encuentra en el Salmo 145, los versículos del 1 al 4. Y le invito así que busquen sus Biblias para dar lectura a este texto y vamos a estar dándole lectura en la versión Reina Valera contemporánea del 1995 que aparece impresa en nuestras revistas El Discípulo. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es insondable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Y mis queridos hermanos, ¿qué les parece si tenemos una palabra de oración antes de iniciar esta lección? Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día y te pedimos, Señor, oh Dios, que a través de esta lección nos dirijas a través de toda esta discusión y que cada uno de mis hermanos y hermanas que estarán escuchando sirva esto para ellos y que sea de mucha bendición. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Miren, mis queridos hermanos, hoy la convención nuestra nos coloca frente a una pregunta sencilla, pero pienso que muy profunda cuando hablamos espiritualmente. ¿Por quiénes estamos aquí? Esa es la pregunta. ¿Por quiénes estamos aquí? Fíjense, no es una pregunta que usted tenga, no es una pregunta que pretendamos que usted conteste de manera rápida. Lo que estoy pidiendo es que puedan tomar un momento para que puedan mirar con mucha ternura al pasado, pero con gratitud en el presente, pero con mucha esperanza hacia el futuro. Porque hablar de legado intergeneracional o un legado generacional nos propone una palabra que es muy clave y es la intención. Tiene que haber intencionalidad. Y la lección nos invita a ir más lejos y a ponerle rostro a la gracia. Estamos hablando de que podamos identificar unas personas específicas que Dios de alguna otra manera usó para modelarnos lo que es la fe y la vida. Y cuando lo hagamos, sé que usted y yo vamos a descubrir algo hermoso. Y es que Dios ha sido tan y tan bueno que ha provisto de una diversidad de espacios formativos para poder nutrir nuestra vida. Y cuando alguien puede nombrar a quienes le ha formado, no solo lo está recordando, sino que está reconociendo el obrar de Dios y afirmando que la iglesia es un verdadero cuerpo donde el crecimiento de cada uno de nosotros, ¿verdad?, de cada parte de ese cuerpo, se vuelve en una bendición compartida. Y en el marco de esta lectura del Salmo 145, estos versículos del 1 al 4, nos abre el corazón y nos permite que podamos enfocar nuestra mente. Vemos aquí una adoración que es cotidiana, una exaltación que persevera y un testimonio que no se guarda ni se mantiene ahí encerrado. Estamos hablando de generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Y hoy el Señor nos invita a recibir esta frase como, digamos, como una guía o como una dirección de vida. Estamos hablando de celebrar y anunciar de tal manera que la fe no se encierre en una sola generación o en un solo grupo o en un solo estilo, sino que se comparta en la mesa amplia
de la familia de Dios. Pero vamos a entrar al texto bíblico y vemos qué nos dice él mismo. Miren, la palabra que leemos en el día de hoy, el Salmo 145, versículos del 1 al 4, se mueve, digamos, como una escalera espiritual. Comienza en la adoración personal, se va ensanchando hacia la alabanza comunitaria y termina abriendo un horizonte generacional. Y lo hace, con una claridad que no deja lugar a duda. Y esto no es casualidad, es intención. Hay una manera de adorar que se queda en lo privado y hay una adoración por su misma naturaleza que se convierte en un legado. Y el texto nos está guiando hacia esa segunda. Pero comencemos con el primer movimiento del pasaje, si fuéramos a decirlo así. Estamos hablando de la exaltación y la bendición del nombre de Dios. Fíjense que el salmista dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, escuche bien, eternamente y para siempre. Y lo primero que tenemos que notar es el tono. Fíjense, no estamos hablando de un comentario, ¿verdad?, suelto por ahí, es una decisión del corazón. Exaltar es levantar, reconocer, es darle a Dios el lugar que le corresponde. Y aquí vemos entonces que aparece un detalle que no podemos pasar por alto y es importante. Y es que el salmista habla a Dios como mi Dios y mi Rey. Por lo tanto, hay cercanía, pero de igual manera hay autoridad, hay intimidad y una soberanía. Y esto nos ayuda a nosotros a entender que el legado de fe no empieza con estrategias. Empieza con una relación viva donde Dios es Dios y a la vez Dios se deja conocer de cerca. Yo creo que esto es una de las cosas hermosas que nos presenta este texto, que Dios se deja conocer de cerca. Y en el sentido, ¿verdad?, del texto, esa exaltación que nos presenta, fíjense que no queda como un mero momento emocional, ¿verdad? Se afirma como, ¿verdad?, permanencia. Y miren cómo dice, eternamente y para siempre. Y el lenguaje ciertamente nos coloca en una perspectiva mucho mayor que nuestro tiempo, ¿verdad?, que nuestras temporadas, por decir algo así. Cuando hablamos de legado desde la mirada bíblica, y esto es importante que entendamos que la intención no es un impulso del instante, sino una dirección que es sostenida. Y por eso este movimiento forma algo en nosotros y es una fe que no depende de la emoción del día, sino que aprende a bendecir en el nombre de Dios con consistencia, a pesar de las circunstancias y los problemas y todo lo que se nos pueda presentar. Y aquí podemos anclar esa primera frase para que no se nos olvide. Y es esta: la adoración que no se sostiene, no se hereda. Y fíjense, si deseamos, ¿verdad?, que lo que vivimos con Dios alcance a otro, pues ciertamente la fe tiene que tener raíces. Y eso es importante. Y el segundo movimiento es la insistencia cotidiana. Dice el texto: cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Si nos fijamos bien, fíjense, el texto junta lo que es eterno con lo diario. Y a veces pensamos que lo eterno es algo que es distante, casi abstracto, está allá en el cielo. Y a veces pensamos así. Pero aquí lo eterno se construye con un paso pequeño, y un paso pequeño que es repetido, constante, cada día. Y el salmista, fíjense, nos está describiendo, ¿verdad?, como un tipo de ritmo, ¿verdad?, que va educando, ¿verdad? Es esta experiencia que nos va educando poco a poco el corazón, pero que también educa a la comunidad. En el sentido, ¿verdad?, esto nos muestra que la fe no se transmite principalmente por discursos ocasionales, sino por una vida que, ¿verdad?, vuelve una y otra vez a Dios. Repetir y contar lo que Dios ha hecho, mis amados hermanos, no es una manía religiosa. Estamos hablando de una clave formativa. Y no olvidemos esto, no es repetir por repetir,
es repetir para preservar, para formar identidad, para construir futuro. Y en la revelación vemos aquí a un Dios que merece alabanza, no solo en lo extraordinario, sino en lo cotidiano. Qué hermoso eso, ¿verdad? Ese Dios que merece toda alabanza por el día a día. Y vemos entonces que Dios no necesita que lo recordemos para ser grande, pero nosotros sí necesitamos recordarlo, para vivir con claridad. Y en la formación, esta práctica diaria prácticamente nos libera de lo que podemos decir que es como un individualismo espiritual, ¿verdad? Vemos que esta práctica lo que hace es que nos saca de ese yo siento y nos lleva al yo me comprometo. Tomen un momento, ¿verdad? Aproveche y tome un momento ahora y piense en una práctica diaria, por más simple que sea, que les ayudó a crecer en la fe. Piense ahora en eso. Lo segundo que les pido es que piensen en quién fue esa persona que le modeló esa práctica a ustedes. ¿Ven? ¿Se dieron cuenta? Ahora, el tercer movimiento del texto es una confesión que coloca todo en su lugar. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es insondable. Y vemos que el salmista no se limita a decir que Dios es grande, sino que afirma que es digno. Y luego entonces vemos que añade que su grandeza es insondable. En otras palabras, es que no se agota, que no se termina de medir, que no se encierra en una sola generación, en una sola experiencia o en un solo estilo de culto. Aquí aparece una imagen que conviene ciertamente velar y cuidar, ¿verdad? Y se ha señalado, ¿verdad?, que este salmo sigue, ¿verdad?, un formato alfabético como si quisiera decir que las obras de Dios cubren desde la A a la Z, prácticamente. Y la intención no es hacer, ¿verdad?, un ejercicio gramatical, no, sino es afirmar esa amplitud, ¿verdad?, de que, ¿verdad?, Dios no está presente solo en los grandes momentos, sino que su obrar cubre lo básico y lo extraordinario, el principio y la eternidad, nuestros antepasados y nuestra descendencia. Y esto nos deja ver o nos revela a un Dios que se mueve a través del tiempo, y esto es hermoso, con mucha fidelidad y amplitud. Así que Dios se mueve en fidelidad a través de las generaciones y forma en nosotros una humildad que es necesaria, ¿verdad? Una humildad necesaria. Por lo tanto, si la grandeza de Dios es insondable, entonces la iglesia no puede reducir su misión a una sola preferencia generacional, ni a una sola forma de hacer las cosas, porque su grandeza es inmedible, insoslable. La segunda frase que veo aquí clave y que es directa es: la grandeza de Dios no cabe en una sola generación. Y esto nos corrige, ¿verdad?, con mucha ternura cuando creemos que, ¿verdad?, como yo lo viví, así, esa es la única forma válida. Y no es así. Y este punto también nos prepara, obviamente, el terreno para una invitación que es inevitable. Y es que si Dios es grande y su, ¿verdad?, obrar abarca todo, entonces la iglesia, que existe para todas las personas, está llamada a abrir espacio para todas las generaciones. Y aquí es que aparece esta tensión que es real en todos los contextos eclesiales. Miren, esto está en todas las iglesias, ¿verdad? Y estamos hablando de la tensión entre lo que es tradición y lo que es relevante. Y es en esa tensión que la fe nos llama a algo que es muy concreto. Y nos llama a servir, a compartir y a aprender junto a la gran familia de la fe. Y amados hermanos y hermanas, esto no se logra por accidente. Esto requiere intencionalidad. Y en ese mismo espíritu vemos que se nos presenta un ejemplo que nos ayuda a iluminar un poco cuál es el camino que debemos recorrer. Dice: Dios mismo es el mayor ejemplo, ¿verdad? Y es que Dios se encarna para revelarse a nuestra realidad. Dios se revela en la Escritura para que le podamos entender. Dios se manifiesta por su Espíritu para que lo podamos sentir en medio de todo lugar y experiencia.
Y si Dios entonces, mis amados hermanos, se acerca de esa manera, entonces la iglesia también tiene que aprender a acercarse, abrir espacios en la mesa, hacer los acomodos necesarios y procurar que todas las generaciones puedan celebrar las obras de nuestro Dios. Y lo que esto nos deja saber acerca de Dios es que su gracia siempre se va a aproximar. Y lo que esto forma en nosotros es una disposición a dejar de exigir que todos se ajusten a mí para comenzar a preguntarme cómo la comunidad puede ajustarse con amor para incluir a todos. Y le hago esta pregunta. Y es una pregunta de discernimiento. ¿En qué áreas de la vida congregacional hemos confundido tradición con exclusión? ¿Y cómo podemos abrir espacios sin perder el centro de la fe? Y le voy a dar un ejemplo sencillo. La mayoría de nuestros cultos son adultocéntricos. Todo gira en torno a los adultos. ¿Dónde quedan los niños en esto? ¿Dónde están nuestros niños? ¿De qué manera podemos incluir a los niños en nuestra tradición, en nuestro culto, en nuestra liturgia, que no se sientan excluidos? Eso es un simple ejemplo que podemos poner. Y entonces llegamos al cuarto movimiento, y obviamente es el centro de este pasaje y es el texto áureo, ¿verdad? Generación en generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Y hay dos verbos que no debemos separar: celebrar y anunciar. No es solo admirar lo que Dios está haciendo o lo que ha hecho, es hacer público, es hacerlo público, es contarlo, es transmitirlo. Y fíjense que lo hace con una dirección que es muy clara, y es de generación a generación. Por lo tanto, es una invitación muy intencional, donde vemos que aquí esta invitación nos incluye a todos por igual. Y en el sentido, este verso entonces se conecta con el llamado de Dios a ir y a ser discípulos. Y nos confronta con esta realidad, y es la integración de todas las personas en la experiencia de ser iglesia. Así que esta integración de todas las personas no puede quedar en la improvisación. La iglesia no puede improvisar en esto. La iglesia no puede afirmar el discipulado y a la vez dejar fuera a ciertas edades de la mesa que nos forma. Y el Salmo 145, el versículo 4, se vuelve entonces una brújula que nos da dirección, ¿verdad? Estamos hablando de una adoración que por voluntad de Dios impacta de generación a generación. Ahora, volvamos a la imagen de la amplitud. Si las obras de Dios cubren desde la A a la Z, que es lo que hablamos, ¿verdad? Como es escrito este salmo, entonces el llamado es a celebrarlas y anunciarlas, y también que estén al alcance de todos y de todas. Desde lo más básico, mi amado hermano, hasta lo más extraordinario. Y por eso, cuando una congregación celebra un aniversario, cumple un año más, no lo hace para recordar el pasado solamente. Celebramos ciertamente la historia para poder preservarla, sí, pero también hay que abrir nuevos caminos de lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Y esa celebración nos pone frente a una pregunta que es inevitable, y es: ¿qué legado estamos dejando como congregación? En este punto entonces nos conviene subrayar el valor de la repetición con tres frutos que se pueden enseñar con mucha calma. Primero, la repetición promueve identidad. Afirma lo que somos y lo que creemos. Segundo, preserva memoria. ¿Por qué? Porque nos conecta, ¿verdad? Conecta experiencias del pasado para dar continuidad al sentido y construir, ¿verdad?, con mucha claridad en el futuro. Y tercero, universaliza la proclamación. No es trabajo exclusivo de unos pocos, es trabajo de todos los creyentes. Hacer saber lo que Dios ha hecho, lo que hace y lo que hará. Y aquí la revelación que Dios nos da, fíjense, es doble. Dios actúa en la historia y Dios quiere que su pueblo lo recuerde y lo proclame. Por lo tanto, en la formación, esto nos enseña que la adoración no termina en nosotros, sino que nos convierte en testigos. Y la tercera frase, ¿verdad? Cuando celebramos a Dios, también aprendemos a contarlo. Nos habla acerca de retener eso. Y esto aterriza en nuestro contexto para un peso pastoral que es muy importante. Y sabemos que vivimos en una sociedad marcada por el individualismo, por las luchas de poder,
que cuando se dan estas luchas, ciertamente producen injusticia, indiferencia, ¿verdad? Vemos que se parcializan o se polarizan. Y en este ambiente, ser una comunidad de fe que fomenta el crecimiento integral e intencional de todas las personas se vuelve entonces una acción profética. Y no estamos hablando de ser profética por gritar más fuerte, sino por vivir diferente. Buscar unidad, enmarcando nuestras diferencias como fortaleza y la capacidad de los demás como esperanza es contracultura. Y esa misma vida, que es unida, colaborativa, intergeneracional, se convierte en otra manera de proclamar que Jesucristo es el Señor. Así que, mis queridos hermanos, la pregunta que les hago es la que les hice al principio: ¿por quiénes estamos aquí? Cuando nombramos a quienes nos formaron, no es nostalgia, es gratitud, es visión. Y cuando una persona identifica mentores y mentorías intencionales, la iglesia se reconoce como cuerpo. Y el crecimiento de cada cual se vuelve en una bendición colectiva. Si tu congregación pudiera celebrar y anunciar las obras de Dios de manera que todas las generaciones participen, ¿qué tendría que cambiar en nuestras prácticas y en nuestra manera de abrir espacio en la mesa? Mis queridos hermanos, este Salmo 145, versículo 4, ciertamente es un verso hermoso, pero se convierte también en un llamado para todas las generaciones. Celebrar, anunciar y actuar con intención. Y esa es la invitación que nos pone delante de hoy. Abrir espacios para que como generaciones podamos adorar y trabajar en el nombre de Jesús, conscientes de las necesidades y de nuestras comunidades. Y la fortaleza de la fe de los más pequeños y de los más adultos no se da de manera aislada, simplemente observando. La invitación de Dios es que proclamemos lo que Él está haciendo en medio nuestro, y para eso todos y todas tenemos que participar. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Dios de todas las generaciones, te damos gracias por el inmenso privilegio de haber sido formados por aquellos que nos presidieron en la fe. Ayúdanos a honrar este legado viviendo con intención, construyendo puentes entre las generaciones y compartiendo incansablemente tus maravillosas obras. Que nuestra iglesia sea siempre un faro de unidad y propósito, donde cada uno, sin importar la edad, contribuya a tu reino. Inspirados por tu amor, nos comprometemos a sembrar hoy las semillas de una fe vibrante que florezca para las generaciones venideras. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mis amados y mis amadas, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.